Miren, acaba de estallar una noticia que va a sacudir a México por completo. Y aunque a primera vista podría parecer algo excelente, la muerte del narco más poderoso del país, lo que viene después no es precisamente la paz. Es el inicio de una guerra total. Así como lo oyen. El domingo 22 de febrero de 2026, las fuerzas federales lo confirmaron. Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, fundador y líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en un operativo en Jalisco. La reacción inmediata fue caos puro. Imagínense la escena en el aeropuerto de Guadalajara. Un pánico total se apoderó de la gente. Solo bastó que una persona empezara a correr para que se desatara una histeria colectiva, una psicosis masiva, un pequeño adelanto del miedo que estaba a punto de recorrer todo el país. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto, porque aquí está la gran paradoja de toda esta situación. ¿Cómo es posible que la caída del criminal más buscado de México, en lugar de traer alivio, pueda ser el detonante de una catástrofe a nivel nacional? A ver, a primera vista la respuesta parece obvia, ¿no? Nadie en su sano juicio va a defender a un criminal de ese calibre, pero la realidad es muchísimo más compleja. Lo que parece una victoria para el Estado podría ser, de hecho, lo que lo empuje al borde del abismo. Y justo aquí está el meollo del asunto. Con esta sola acción, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de abrir una auténtica caja de Pandora. ¿Y por qué? Porque sin quererlo, ha creado una alianza que antes era impensable. Cárteles que eran enemigos a muerte, ahora están unidos en un frente común contra el Estado. Para entender la verdadera dimensión del problema, primero hay que entender quién era el Mencho. Y es que no era un simple gángster, no. Era el CEO de una corporación criminal con tentáculos en todo el mundo. Un verdadero y aterrador emprendedor del mal. Este hombre, que venía de un origen muy humilde en Michoacán, estaba impulsado por una ambición y una crueldad de verdad sin límites. Vio la oportunidad en la muerte de su antiguo jefe y a partir de ahí construyó su propio imperio. Ahora pongan mucha atención a esta cifra, porque este número es la clave de todo. 8,000 millones de dólares. Eso es lo que se estima que ganaba al año una sola organización criminal. Es una cantidad de dinero que simplemente cuesta trabajo procesar. Y si la cifra por sí sola no les parece una locura, vean esta gráfica. Comparemos esos ingresos con el presupuesto de defensa de todo México para 2025. Pénsenlo un segundo. Un solo cártel generaba más dinero que todo el presupuesto destinado a defender a la nación entera. O sea, el enemigo tenía más recursos que el propio ejército. Y ojo, no era solo la droga. Su portafolio de negocios era increíblemente diverso. Extorsión a pequeños y grandes comerciantes, el robo de combustible a escala industrial, el tráfico de armas, el tráfico de personas en la frontera. El CJNG no era un parásito de la economía, era parte de su flujo sanguíneo, una red criminal metida en todas partes. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de todo su poder, de toda su planificación, el imperio del Mencho tenía una falla estructural, una falla fatal. Su muerte ha creado un vacío de poder gigantesco porque sencillamente no hay un sucesor claro. Vamos a ver por qué. Su hijo, el Menchito, está en una prisión en Estados Unidos, de por vida. Su hijastro, el O3, es un operador de rutas, pero no tiene el peso para tomar el mando. Y su hija, la Negra, aunque maneja las finanzas, no tiene las alianzas estratégicas necesarias. La línea de sucesión está, completamente rota. Y aquí radica el peligro más grande. Un imperio sin cabeza se convierte en carroña. Territorios, rutas, negocios, de repente todo está sobre la mesa. Esto es una invitación abierta para que los cárteles rivales como el de Sinaloa, el del Golfo y tantos otros entren en una guerra sangrienta para quedarse con los pedazos del imperio. Miren, esta red de poder, dinero y política es increíblemente compleja de entender. Si quieren seguir descifrando las historias que de verdad importan, las que se esconden detrás de los titulares como esta, suscríbanse a Genio Cotidiano. Ahora, volvamos a la política, porque es ahí donde esta guerra realmente echó raíces. Bueno, ahora veamos cómo se llegó a este punto. Para entender la decisión de ir con todo contra el Mencho, hay que analizar el cambio tan drástico que hubo en la política de seguridad de México.
Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la política fue la famosa abrazos no balazos, que era más bien una estrategia de contención. Pero con la llegada de la presidenta Sheinbaum, la cosa dio un giro de 180 grados. Se abandonó la contención por la confrontación directa. Se acabaron los abrazos, empezó la guerra abierta. Y claro, este cambio no ocurrió de la nada. Hay que sumarle un factor clave: la inmensa presión que venía de Estados Unidos, específicamente de la administración de Donald Trump. Exigían acciones ya, acciones contundentes contra dos negocios multimillonarios de los cárteles: el veneno del fentanilo y el tráfico de personas. Ahora, alejemos un poco la cámara para ver las consecuencias a gran escala. Porque esto ya no es una simple guerra entre criminales y gobierno. Es una crisis que amenaza con devorar la estabilidad del país, su economía y, lo más importante, la vida de millones de personas. Y esto tiene implicaciones muy concretas. La violencia ya se está desbordando, con ataques a zonas turísticas como Cancún y Tulum, que son una advertencia directa de los cárteles. Lo que está en riesgo es la seguridad de la gente, la economía del turismo e incluso un evento global como la Copa del Mundo. Para que dimensionemos la escala de este desafío, miren esta cifra. Se estima que los cárteles mexicanos tienen más de 115,000 miembros armados. Esto no es una banda criminal, es un ejército irregular, más grande que las Fuerzas Armadas de muchos países. Todo esto deja a la presidenta Sheinbaum ante una decisión, de verdad, terrible. Por un lado, puede pedir ayuda militar a Estados Unidos, pero eso pone en riesgo la soberanía. Por otro, puede intentarlo sola, arriesgándose que sus fuerzas simplemente sean superadas. No hay un camino fácil. Ninguno. Y esa es la primera gran pregunta que queda flotando en el aire. La presión y la escala de este conflicto podrían forzar una alianza militar que cambiaría las reglas del juego para siempre en Norteamérica. La segunda pregunta tiene que ver con el alcance y la duración de esto. Estamos viendo el inicio de una guerra interna que podría durar años y costar cientos de miles de vidas inocentes más. Y finalmente, una pregunta con consecuencias inmediatas y globales. Con la violencia escalando sin control, ¿podrá México realmente garantizar la seguridad para ser anfitrión del evento deportivo más grande del mundo? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro del país para la próxima década.